Vamos a continuar con este martes de doctrina y vamos a leer 2 versículos, ¿verdad? Y luego puede usted tomar ahí asiento. Dice, defensa y muerte de Esteban. Leemos entonces palabra o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Dice así la palabra. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Es una pregunta. Y él dijo, varones hermanos y padres, hoy el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Puede tomar asiento, ¿verdad? Yo creo que esta parte ya la habíamos leído. ¿Cierto? De todas maneras, bueno, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, hermano? Estamos viendo que Esteban fue uno de los 7 diáconos que llamaron para ser, que fue elegido primeramente por Dios, porque Dios puso en el corazón del pueblo que escogiesen a Esteban entre uno de los 7 diáconos. Ahora, dice que, ¿por qué vieron ellos que Esteban podía ser un diácono? Llenó ciertos requisitos que los leímos en la semana pasada, que dice que tenía que ser hombres, ¿verdad?, de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, de conocimiento. Entonces, esto quiere decir que este hombre no era cualquier hombre, pero Esteban era un muchacho. ¿Y qué tiempo era el que estaba atravesando Esteban? El tiempo donde estaban persiguiendo a los seguidores de Cristo. O sea, a nuestros hermanos que son parte de la iglesia del Señor. ¿Y quiénes lo perseguían? Los judíos. ¿Y quiénes fueron los judíos? Los que mataron a Jesús. Y este espíritu, que es el que tiene un velo, es el que hace que aún todavía en estos tiempos gente que está cegada siga persiguiendo a sus hermanos. Y ellos no se dan cuenta que al perseguir al hermano están persiguiendo a Cristo. Hoy en día vemos muchos Saulos dentro de las congregaciones que andan persiguiendo a su hermano para darle muerte, y aún en su ignorancia cree que esto agrada a Dios porque están actuando según bajo la ley y bajo un celo que no viene de Dios. Está el celo de Dios y por la obra de Dios, pero está el celo también por el crecimiento de otros. ¿Y qué fue lo que generó celo en los sacerdotes judíos? Que lo hemos estado viendo. Dice que cuando Jesús entraba en la sinagoga, los ciegos recuperaban la vista, los endemoniados quedaban libres. A un Nicodemo le dice, ¿verdad?, a Jesús, reconocemos que maestro, eres un maestro, que vienes de Dios, porque si no estas señales no te seguiría. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿será que la Biblia registra que algún sacerdote hizo milagros? Hablando en los tiempos de Jesús, ¿será que la Biblia refleja que Caifás, que Ana, que todo lo que eran los 70 ancianos principales que gobernaban lo que era el pueblo, ¿será que ellos imponían las manos sobre los enfermos y sanaban? No había, o sea, había palabra, pero no había poder. Y nosotros leímos en la clase pasada que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces en usted y en mí es bueno que haya palabra, pero también tiene que haber poder. Porque una cosa es tener la palabra y otra cosa es tener la palabra y el respaldo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Entonces ahora vamos a ver aquí por qué Esteban es confrontado y es matado. ¿Por quién? Por estos religiosos. En este caso hablando del espíritu que moraba en ellos, no la carne, porque nosotros nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el enemigo va a usar la carne que se deje usar. Entonces veamos lo que él dice aquí. Esteban, hablándole a unos sacerdotes que conocían todo lo que llaman la Torá y la ley de Moisés, empieza diciéndole a los sumos sacerdotes. O sea, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿De qué le estaba preguntando? De que habían dicho que Esteban estaba blasfemando contra la ley de Moisés, que se había desviado. Y el sacerdote le está preguntando a Esteban públicamente que si esto era así. Ahora veamos la respuesta que tuvo este hombre lleno por el Espíritu Santo. Le dijo, él en el 2 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oí,
el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le incircuncidó el 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Estamos hablando de que aquí Esteban está hablándole que ellos respetaban la ley que había dado Dios a los judíos. Era que el 8º día tenían que incircuncidarse. Esto era una señal visible, una señal física, una señal notoria. ¿Para qué sirve la incircuncisión o para qué servía la incircuncisión en ese entonces? Recordemos que en ese tiempo no había tanta medicina y no había médicos y no estaba tan adelantada la ciencia, y lo que hacía era que el hombre no tuviese infección en esa parte. Eso fue en la parte material o en la parte visible, pero también serviría como sombra a la venida de Cristo, y Pablo lo habla más adelante, que dice que es la incircuncisión del corazón. ¿Cómo hacían la incircuncisión? Agarraban una piedra tipo cuchillo, un jaspe, o veían que piedra fuera, ¿verdad? Y cortaban. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo es considerado como la roca, y Cristo es el que corta el pecado. ¿Y dónde mora el pecado del hombre? En el corazón. Esta es la verdadera incircuncisión, la cual nos va a hacer que nosotros verdaderamente seamos cristianos. Cuando Cristo rompe con el pecado. Porque podemos estar dentro de una congregación, pero si seguimos atados al pecado, esclavos somos del pecado. ¿Quién nos ayuda a vencer? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. De hecho, la piedra se llamaba pedernal. Pedernal porque tenía filo de cuchillo. Esa piedra es tremenda. Esa piedra corta más que una hojilla. Lo que llamaban el pedernal. Ahora hasta aquí ya él les está aclarando y les está diciendo que ellos reconocen a Abraham como el padre de la fe, reconocen los mandamientos, reconocen a Moisés. No hay ninguna contradicción. Pero veamos qué irritó a los patriarcas. Qué irritó, perdón, a los sacerdotes. Luego dice: los patriarcas movidos, ¿por qué? Por envidia. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y manifestó a Faraón el linaje de José. Aquí estamos viendo que lo primero que nosotros estamos viendo es que ¿qué fue lo que José hizo? José mostró la misericordia para ¿con quién? Con sus hermanos. José mostró verdaderamente y entendió el propósito de Dios, porque usted conoce la historia de José. ¿Qué pasó con José? Que después de haber sido apartado de su padre, y cuando nosotros vemos la historia de José, dice que el padre le había regalado una túnica de colores y que era el primer hijo de la mujer que más amaba, él, ¿verdad? Y luego tenía su hermanito más pequeño, Benjamín, y sus otros eran hermanos, pero eran hermanos solamente de padre, por parte de padre, porque sus madres eran diferentes. Ahora, ¿cómo se sentiría José durante esos años? Primero, al ser traicionado por sus hermanos.
Segundo, al ser vendido como un esclavo, ¿verdad? Tercero, al ver entregado su confianza, su lealtad a un hombre que tenía una buena posición, como llamado Potifar, y luego por un engaño de la mujer lo hayan metido en una cárcel injustamente. Luego, después que estuvo en la cárcel, Dios le muestra la revelación de la interpretación de los sueños, y este hombre al cual él le dice que saliera, pasaron 3 años y se le olvidó el favor que José le había hecho. ¿Cómo se sentiría José durante todos esos años que no veía la respuesta que él quería de parte de Dios? Aunque la gracia y el favor nunca se apartaron de José, pero todo lo que él tocaba prosperaba. La pregunta es, humanamente, ¿no se sentiría él que estaba mal con Dios? ¿No se sentiría él diciendo, bueno, todos prosperan, pero yo no prospero? Porque una cosa es la preparación de Dios y otra cosa es la desobediencia. José lo que estaba haciendo era preparado por Dios para gobernar, porque había una gran hambre a futuro y Dios lo había escogido a él y se lo había mostrado años anteriores por medio de un sueño, y por medio de ese sueño vino la preparación de Dios a José. ¿Será que Dios nos ha mostrado alguna vez algún sueño y todavía estamos en el procedimiento de la preparación, porque Dios nos quiere llevar a un sitio más grande y más alto? Porque si Dios nos llamó a grandes cosas, tendrán que venir cárceles, tendrán que venir traiciones, tendrán que venir todo para que Dios pueda trabajar y nosotros podamos tener los dones y los frutos del Espíritu. El perdón, la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Ahora, José, yo me imagino, hermano, metiéndome en los zapatos de José, tuvo la oportunidad de vengarse, ¿verdad que sí? Al igual que David. Porque después que estaban sus otros hermanos allí, que los vio cara a cara así, él era el rey, o sea, era el gobernador, pudo haberlos dejado presos por lo mínimo. Bueno, métemele 1 año ahí para que me pague la que me hicieron. Pero eso no pasó, hermano. Y eso es lo que da a conocer que el Espíritu Santo estaba sobre él, que la gracia y el favor estaban sobre él. Ahora, si usted ve un hermano que alguien le hace algo y cuando aquella persona pasa una calamidad, él se alegra, ¿será que el Espíritu de Dios está en él? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, no te alegres cuando venga mal sobre tus enemigos, no vaya a ser que me arrepienta y te devuelva el mal a ti. O sea que aún los que nos lastiman, aún los que hacen guerra contra nosotros no debemos alegrarnos el día que Dios le pase la factura, sino que debemos orar por ellos y tener misericordia por ellos para que podamos ver la gloria de Dios. Yo sé que no es fácil, hermano, porque yo sé que al igual como a mí me han machucado los dedos, usted también. Yo sé que así como lo han estorbado a usted, a mí también me han estorbado. Y lo más tremendo después que te estorban, vienen como si nada a pedirte favores. Y tú dices, bueno, hay que pagar, hay que vencer lo malo con lo bueno. Después que te usan, después que te agarran, te botan, tú dices, oye, no me merezco esto. Pero Dios lo permite, hermano, por algo. Porque yo considero de que la lealtad es algo, hermano, que debe ser inquebrantable. ¿Lealtad qué? A los códigos del reino. Estoy hablando a Dios. Nosotros cuando ponemos la mano en la Biblia y hacemos la confesión y le pedimos al Espíritu Santo que more en nosotros, creo que ahí hay un pacto en una dimensión que ni entendemos, y que nuestro nombre es inscrito en un libro allá arriba, y en ese momento nosotros estamos haciendo un juramento, hermano, de ser leal a ¿quién? A Dios. Pero a veces humanamente, por caer bien con los hombres, echamos a un lado lo que la Biblia nos manda. Por congraciarnos, a veces perdemos, nos caemos de la gracia. Y no, hermano, nosotros siempre debemos ser justos. ¿Justos cómo? Por la palabra. Porque el que es nacido de nuevo practica la justicia. Y practicar la justicia es decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Eso sí, con respeto, pero nunca apoyar lo malo, porque eso nos haría participantes con los que están haciendo el mal. Y creo que eso es el mal que ha venido durante toda la humanidad, desde que es humanidad. Siempre Elí
y todo lo que era este tipo de gente tuvieron la oportunidad de Dios, como Saúl, tuvieron el Espíritu Santo, pero luego por sus emociones terrenales desecharon la palabra de Dios y Dios les desechó a ellos. No sé si usted me está captando. Si nosotros ya hicimos el pacto con el Señor, que nadie nos haga mover de lo que dice la Biblia. Nadie es nadie, hermano. No hay un pacto mayor que el de que Cristo hizo en la cruz. A lo mejor usted tiene un hermano que usted ama mucho, quizás el pastor, quizás es un profeta, un evangelista, pero no se consagre con él si anda mal. Si anda mal, el deber suyo es corregirle con amor, pero no seguir la locura de un rey. Porque si él se va por un voladero, conjuntamente se va todo el que le sigue. Entonces a eso nos ha llamado el Señor. ¿A qué? A corregirnos con amor. Luego aquí en el 11, no, estamos en el 14, perdón. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mire este misterio allí. Estamos hablando acerca de misterios de Dios y llamados. Y es lo que tenemos que entender. Ya Moisés a los 40 años sabía que Dios lo había llamado para libertar a sus hermanos. Pero sus hermanos no lo entendieron así. Casi parecido que con José. Vea, dice que a los 40 años ya Moisés se había creado dentro de la casa de Faraón. Una de las cosas que Dios me enamora es que mete siempre a su personas escogidas en casa del enemigo. No sé para qué, ni por qué, ni con qué motivo, pero Dios sí lo sabe. Cuando usted ve a Saulo o a Pablo, estaba ¿dónde? Dentro del concilio y perseguía a los cristianos. Allí fue él preparado e instruido. Cuando usted ve a Moisés, fue instruido ¿dónde? En casa de los de Egipto, de allí. Pero cuando usted ve a José también, ¿dónde lo preparó Dios? En una cárcel y en Egipto. Entonces hay una preparación que Dios permite, no con todo el pueblo, pero sí con sus llamados. Y dice que Moisés, ¿verdad?, mató a un egipcio porque estaban castigando a un hebreo. Y él esperaba el respaldo de los hebreos, porque ¿quién se iba a levantar contra un egipcio si ellos eran oprimidos? Hay como un malagradecimiento, o no hay un malagradecimiento allí. Moisés esperaba que lo honraran, que lo levantaran, porque había, oye, defendido la causa de un hebreo. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermano? Fueron injustos con él ahí. Entonces, ya está viendo que las injusticias que vienen sobre nosotros son permitidas por Dios con un propósito. ¿A quién le gusta tener injusticia? A nadie, pero aún Jesús pasó por allí.
A Jesús lo crucificaron injustamente. Todos los hijos de Dios, todos los que somos llamados por Dios para cosas grandes, vamos a pasar por el camino de la injusticia. Vamos a atravesar el valle de la sombra de la muerte. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados. Pero ¿sabe qué? Que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Aún Pablo encarcelado dijo que todos le habían dejado solo excepto Jesús. Y que así, al igual como Daniel, porque Daniel lo metieron en la cueva de los leones, y dice que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Pablo también lo dice en las cartas, allá en una de las cartas paulinas, dice: todos me habéis dejado solo excepto Jesucristo, pero él ha estado al lado mío y le ha cerrado la boca al león. Entonces, no importa en la condición que estemos, lo importante es que esté la presencia de Dios con nosotros. Amén. No importa si estamos atravesando alguna adversidad, lo importante es que lo que usted toque prospere. Gloria a Jesús. ¿Me entiende? Porque ¿cuál es la garantía de que la gracia de Dios esté con usted? Que lo que usted toque prospere. Así los demás vean que usted todavía aún no ha prosperado, pero eso quiere decir que está en un proceso. La desobediencia es otra cosa, pero eso lo vemos otro día. Estamos viendo es aquí. Veamos cómo se sintió Moisés aquí. Ok, en el 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois. Hay una pregunta: ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Tenía un espíritu que pacificador. Estaba, en vez de trayendo rivalidad entre sus hermanos, lo que estaba era mediando. No era de los que, como en el mundo, cuando uno iba a la escuela le ponían una pajita, ¿verdad que sí? Que a que no se la tumba, o marcaban una raya. Hay gente que le gusta ponerlo en enemistad a usted con su hermano. Esa gente es mala, es perversa. Pero el que en verdad trata de limar las perezas, el pacificador, es al que golpea. Yo no sé si usted en el mundo ha visto que todos los que en algún momento nos quisimos evitar pelea y nos metimos en el medio, fue el que nos dieron el golpe. O fue a mí nada más. ¿Qué pasaba cuando usted se metía en el medio de una pelea tratando de pacificar? ¿A quién era que golpeaban? Pacificador. Porque el que está agresivo sabe que va a golpear es al pacífico, porque no le va a devolver el golpe. Pero si él ve que otro es bravo, él se frena. Pero como usted y yo somos mansos, por eso es que la gente nos golpea. A Jesús lo golpearon y le dijo: profetiza quién te ha golpeado. Eso es parte del proceso, que nos golpeen. ¿Y cómo nos golpean? Con la lengua. Son como golpes de espada, dice un salmo, ¿verdad? Que las palabras del hombre son como golpes de espada. Y esas duelen. ¿Cuántas veces no hemos salido de una congregación bien golpeados? Y no por Dios, sino por el hombre. Si fuera Dios, Él nos da el bálsamo. Me partieron la cabeza con una pistola saliendo de una actividad. Es tremendo, hermano. Claro, Dios, ya ese hombre, Dios se lo llevó de aquí también, de la tierra. Ok, el 27 dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, ya tenía 80, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz de ¿quién? Del Señor.
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Mira las cosas del Señor a veces. Yo creo que el pueblo no quería aceptar a Moisés por una cuestión también. Si había todo un pueblo que estaba clamando, toda una nación que estaba siendo oprimida y estaban siendo afligidos, porque lo está diciendo la Escritura, y Dios les respondió, pero esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Lo lógico y lo humano era que Dios levantara a Aarón o que levantara a alguien dentro del pueblo que estaba siendo afligido. Porque el pueblo no se le había olvidado de que Moisés había sido levantado entre los egipcios. Que Ramsés, porque Ramsés el viejo quería matar a Moisés, pero cuando murió el viejo quedó el hijo y era el que andaba en los 40 años, primeros años de Moisés, para arriba y para abajo con Moisés. O sea, se conocían. ¿Y qué confianza iba a haber en el pueblo al ver que Moisés regresaba y se encontraba con Ramsés? ¿Iba a haber desconfianza o no iba a haber desconfianza de parte del pueblo? El pueblo a lo mejor murmuraría y diría, pero ¿por qué tiene que ser Moisés si él no ha pasado aflicción? ¿Por qué tendría que ser Moisés si sus primeros 40 años los pasó dentro de la casa de Faraón y gozó de los beneficios y gozó de muchas cosas buenas mientras nosotros éramos oprimidos, mientras nosotros pasábamos lucha, mientras nosotros pasábamos pruebas? Moisés vivió cómodo. Los otros 40 años Moisés en el desierto, ellos no lo sabían ni conocían la vida de Moisés. Entonces, ¿lo iban a aceptar como líder? Muy difícil. Y a veces Dios nos pone como líder en unos sitios donde no nos van a querer. Pero cuando Dios llama a alguien al liderazgo, ni que se levante quien se levante. Lo que Dios pone no lo quita el hombre. Y Saulo, cuando perseguía la iglesia y fue convertido, dice que Gamaliel, uno de sus maestros, le dijo a los sacerdotes en el libro de los Hechos, lo vimos, dejemos que esa obra crezca, porque si es por los hombres caerá y se desvanecerá, pero si es de Dios nadie podrá hacerle frente a Dios. Mejor dejemos a esa gente quieta, no vaya a ser que nos consigamos peleando contra Dios. Aleluya. Y a veces nos ponemos, hermano, a pelear con un líder y resulta que si fue Dios el que lo puso, nos encontramos con Dios. ¿Y por qué lo puso Dios? ¿Y por qué no pudo Dios agarrar uno de nosotros mismos? ¿Por qué tuvo que traer uno de afuera? Si aquí hay suficiente gente que está capacitado, ¿por qué tiene que ser aquel? Era lo que decía, o lo que más o menos estaría hablando el pueblo. Pero como esto no es de quien quiere ni de quien corre, hermano, sino de quien Dios pone, a veces nosotros queremos poner al que queremos, pero Dios nos pone al que Él quiere. Y esa es la manera de trabajar Dios, y es la manera como maneja Dios la iglesia. Por eso es que estamos viendo doctrina, porque estamos viendo ahora lo que es la soberanía de Dios. Él está hablando aquí, luego Él dice, estamos en el 33, ¿cierto? Ok, ahora el 34 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Y he descendido para librarlos ahora, pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió, ¿quién? Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Otra característica de un llamado de Dios, tiene que hacer señales
y prodigio. Todo aquel que predique y que invoca el nombre del Señor, hermano, Dios tiene que manifestarse. Donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. Si hay algún perturbado, queda libre. Si hay algún ciego, recupera la vista. Porque Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a libertar al cautivo, a darle libertad al oprimido, a devolverle la vista al ciego, a sanar a los enfermos. Ese Espíritu que estaba sobre Jesús está sobre usted y sobre mí. Aleluya. Entonces, donde usted y yo nos paremos, tiene que pasar algo. Pero tenemos que cuidar el templo. Tenemos que pagar un precio como lo pagaron ellos. Él termina diciendo aquí, en el 37, y este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, la cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vean lo que es el caminar como liderazgo, hermano. A veces la gente quiere ser líder, pero no sabe lo que va a atravesar y por dónde va a llorar. Pablo decía otra vez, os tendré que enseñar como a niños, lloro amargamente por vosotros, porque cuando usted tiene ovejas y las ovejas van bien y de repente se descarrían, usted sufre. Y nosotros vemos a Josué que Dios lo usó grandemente y señales y prodigios y conquistaron tierras. Pero después Josué termina diciendo, si ustedes quieren seguir a otros dioses, háganlo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Quizá de repente, ¿verdad, hermano? Después que usted ha visto tanta la gloria de Dios, después que han tenido tantas victorias, qué duro es ver que parte de los que anduvieron con usted se descarríen. Y el apóstol Juan dijo, a la verdad ellos anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no fuesen permanecidos en la doctrina. Todo aquel que se desvía de aquí no es de Dios. Porque Dios es la palabra, es la esencia. ¿Será que hay gente que usted ve? Claro, no nos toca juzgarlo, pero que usted ve que están haciendo todo lo contrario de la Biblia. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Se encuentran, hermano, desechando a Dios. Pero el hombre no desecha, quien desecha es Dios. Guardémonos de guardar la palabra tal como ella está. Dice después en el 41 que hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio, ¿verdad? En el 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiéndose culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Hay una pregunta, ¿acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hermano, qué tremendo. Mira esa profundidad. Dice que esos 40 años, ¿a quién estaban ellos adorando? Y era el pueblo de Israel. ¿Y estaban adorando a quién? A dioses paganos en medio del desierto. ¿Será que hay gente dentro de la congregación adorando un Dios falso? Que creen que es Dios y es el príncipe de las tinieblas quien ha tomado su mente porque él se viste como ángel de luz y andan persiguiendo a los nacidos de nuevo y andan dándole muerte. Y la Biblia dice, ¿no habéis oído que los homicidas no entran en el reino de los cielos? Y que Santiago el anciano dijo que debemos refrenar nuestra lengua porque al hablar mal contra nuestro prójimo lo matamos. Y son fuertes la palabra cuando vemos lo que es doctrina verdaderamente. ¿Cuántos asesinos hay dentro del pueblo de Dios hoy en día? ¿Cuántos han derramado sangre inocente por la lengua? ¿Cuántos tienen las manos llenas de sangre y a la hora de orar se presentan con las manos llenas de sangre como las de Caín? Aleluya.
Cuando usted ve una congregación que nunca pasa de los mismos miembros que tiene todo el resto de su vida ahí hay muerte. Es tremendo decirlo, pero así es, hermano. Porque lo que Dios toca prospera y da fruto. Pero a veces vemos líderes que en vez de multiplicar, restan. Y que cuando hay de repente 50, entonces después en unas 2 semanas usted ve que eran 10. Y usted dice, ¿y los otros? ¿Qué pasó con ellos? Los matan, hermano, y los matan por celo, por envidia, por contienda, porque Dios mandó a la unidad, no a la separación. El que vino a separar y a dividir es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios vino y nos mandó un mandato y dijo que estuviésemos unánimes en un mismo sentir y unidos. Esto es doctrina. Este es el verdadero. Para poder ver la gloria de Dios tenemos que estar unidos. De otra manera no podremos verlo. Luego dice el 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Hay una pregunta: ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Estaba hablando a una profundidad que usted hoy y yo entendemos. Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero verdaderamente, ¿cuál es el templo de Dios? El templo de Dios somos nosotros, hermano. Porque el Espíritu Santo hace vida en nosotros, vive en nosotros y mora en nosotros. La casa de oración es un lugar donde nos reunimos. Es bueno estar en una casa de oración, es bueno la enseñanza, pero el templo de Dios es usted y soy yo, porque Él no habita en lugar de un templo hecho de mano de hombre. Esto quiere decir que hay gente a veces que cree que Dios está nada más en 4 bloques. Cuando verdaderamente Dios habita es en nosotros, si lo dejamos. Si nosotros dejamos que Dios habite en nosotros, Él habitará en nosotros. ¿Y cómo habita Dios en nosotros? Como en espíritu, en esencia. Porque Dios no le vemos, pero le sentimos. ¿Y qué es Dios? La palabra. Y cuando usted se llena de la palabra, ¿qué es la palabra? Dios. Y Dios, esta palabra, si está en usted, Dios está en usted. Porque la palabra es Dios. Pero ¿cómo podemos tener a Dios, hermanos, si no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia a veces? Hay gente que tiene 20, 30 y 40 años en el Señor y todavía, hermano, todavía usted parece que ni siquiera saben dónde están los capítulos. Si la pasión de un cristiano nacido de nuevo es comer Biblia, es conocer palabra. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la palabra? La verdad. Pero si yo estoy acostumbrado a que a mí me estén pastoreando y que yo estoy obedeciendo es al hombre y todo lo que el hombre diga voy detrás del hombre. Y si ese hombre está equivocado, no también erro y también caigo y me voy por el voladero con él. Aquí la intención es que cada uno conozca la verdad, la palabra. Y usted todo lo deba pesar por la palabra. Porque el apóstol Pablo dijo, si aún yo me desvío, no me oigan. Nosotros estamos llamados a ser garantes de que el que esté predicando o el que esté enseñando esté en la palabra. Si se sale de la palabra, no debemos oírlo. Porque mayor que Dios creo que no hay nadie. No, que es el líder y es el grande, sí, pero sobre un grande hay uno más grande. Y hay autoridades, sí, hay que respetarlas. Pero Daniel no se sujetó a doblegarse e inclinarse ante la estatua. Y era una autoridad.
Entonces hay normas y hay leyes que van a contradecir la Biblia que usted no está obligado a sujetarse. Si a usted algún hermano le dice no trate a aquel, no lo oiga. Porque si viene Cristo y usted está enemistado, se queda. No visite, no hable, no diga, eso es esclavitud. Y eso fue lo que los judíos le perseguían a Jesús y decían, si este fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Si este verdaderamente viniera de Dios, supiera que está en una casa de pecador porque había un cobrador de impuestos. Si verdaderamente este fuera un hijo de Dios, no anduviera con los borrachos, no anduviera con esta gente, porque el religioso, hermano, no le gusta que usted visite los lugares donde hay necesidad. El religioso le gusta estar siempre ellos mismos alumbrándose entre ellos mismos y levantándose y dándose gloria de hombre. Pero el verdadero hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabecera. El verdadero hijo de Dios, el nacido de nuevo, no le importa que lo critiquen, no le importa que lo juzguen, a él le importa es que las almas confiesen a Cristo y que lleguen a ser salvas como lo es Él. Eso es la prioridad de un nacido de nuevo, expandir el reino. Gloria a Dios, aleluya. No encerrarnos en cuatro paredes. Nadie hace culto. Pero usted quiere hacer un culto y se enteran y entonces todo el mundo quiere hacer un culto el mismo día que usted lo va a hacer. No sé si usted ha visto eso. Usted vive y nadie tiene una bodeguita por la calle donde usted vive, pero usted dice, voy a montar una bodeguita, usted la monta y a los 5 días hay 3 en la misma calle que montaron bodega como usted. ¿O no es así? Y usted dice, oye, pero qué tremendo, la gente es tremenda, hermano. Gloria a Dios. La gente a veces que no tiene visión es tremenda. Ya estamos casi terminando con este capítulo, ¿verdad? El 50 dice, no hizo mi mano, hablando Dios, todas estas cosas, duros de servir, incircuncisos de dónde, de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El 52 tiene una pregunta y dice, ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y maltratadores? ¿Por qué te cree que los sacerdotes apedraron a Esteban? ¿Usted cree que quién les estaba hablando ahí, Esteban o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios. Pero si ellos fuesen tenido el Espíritu Santo, fuesen reconocido que la voz venía de Dios y no de Esteban. Yo no sé si usted está captando, pero a veces debemos saber cuando un vaso se para aquí, si es el vaso o es Dios. Y estos hombres, por ser autoridades, llegaron y condenaron a un inocente, a un profeta, y lo mataron, porque les dijo en su cara, ustedes, al igual que vuestros padres, adoran entre ustedes mismos y le han dado muerte a los profetas. ¿Y a quién le gusta que le digan eso? Oye, ¿cómo fuerte? Yo me imagino, vamos a ponernos en el lugar de los pastores, pues me voy a poner yo ahí adelante. ¿Cómo? Dios me guarde, pero imagínense que esté mi hermano Jesús, esté yo, estemos ahí, bueno, ya ustedes sean pastores también, pues, esté mi hermano David, estemos aquí, no estemos los otros ahí como pastores. Y venga alguien y nos diga todo lo malo delante de todo el mundo y nos diga, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, tú también. ¿Cómo nos ponemos nosotros como pastores? Bueno, ¿qué le pasa a ese varón? No se sujeta, nosotros somos pastores. Pero si en verdad estamos haciendo lo malo, deberíamos más bien callarnos y pedir perdón. Y no ir a atacar a ese varón, que es el vaso que Dios está usando. Gloria a Dios. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes? Fue más fácil matar a Esteban. Los muertos no hablan, dicen en el mundo. Hay que matarlo. Nos deshicimos de Cristo, pero ahora nos salió este nuevo líder, Esteban. Hay que matarlo. ¿Será que dentro de una congregación, cuando se levanta un líder y está sacando el pecado, lo quieren matar o no lo quieren matar? Cuando no hay visión de Dios, sí. Cuando un verdadero hombre se consagra a Dios y Dios le muestra el pecado y empieza el hombre a exhortar, crea lo que le van a hacer la guerra. Lo que no saben ellos es que si matan a ese, Dios le levanta 2 más. Porque Dios, habrá algo oculto, hermano, para el Señor. Entonces guardémonos, ¿verdad? De que cuando Dios hable por su palabra, si en verdad nos cayó, aceptemos la corrección.
si no es de Dios, bueno, no lo agarre y guardemos silencio. Él dice el 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oye, una persona que cruja los dientes está endemoniado, hermano. Yo me imagino que crujir los dientes como... ¿verdad? O sea, lo dice la Biblia ahí, o sea, que es crujir los dientes. Oye, para que una persona se enfurezca a tal modo y que cruja los dientes, oye, hermano, yo creo que ni los endemoniados, hermano. Yo nunca he visto a alguien crujir. Bueno, sí, cuando tienen ataque parásito o cuando un ataque epiléptico o algo así, pero crujir dientes. Pero estos eran bravos, crujiendo los dientes. Pero, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vea cómo tiene el carácter un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo que dice es, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Pero si nos vamos a la ley, ¿verdad? Vamos a ver hombres que si no se hace lo que ellos dicen, te va a caer maldición, te vas a morir, se va a abrir la tierra. No, hermano. No sabréis de qué espíritu soy, dijo Jesús a quién, a Jacobo y a Juan cuando estaban predicando por allá en una aldea. Dice que no quisieron creer y enseguida Juan y Jacobo dijeron, maestro, oramos para que descienda fuego y los queme. Y Jesús le dijo, no sabéis que yo no he venido a perder el hombre, sino a salvarle. Sí, es verdad, hay momentos donde hay que dar una palabra fuerte, pero hermano, como de alerta. Pero es una alerta, no una sentencia. Alerta con misericordia. Con misericordia. Si te apartas, Dios te... Exacto, pero no como un regocijo. Y de repente pararse en el altar y cuando se muere, yo le dije y se murió. Como que, oye hermano, ¿qué es eso? Sin misericordia. ¿Qué es eso, hermano? Ese juicio sin misericordia. No se puede hacer eso, hermano. Mire, el profeta dice que cuando Ezequías iba a morir, el profeta fue y le dio la palabra y se la dio a sola. Si Dios me da una palabra a mí de alguien de muerte, yo voy a sola y le digo, hermanito, dice el Señor que arregles tu casa, varón. Mira, en verdad, hermano, arréglate. Dios puede retractarse. Solo humíllate y apártate del mal. Es diferente. Mire, varón, ¿sabe qué? Que Dios me mostró que le quedan son 3 días. En 3 días vengo a beber chocolate. ¿Qué es eso, hermano? ¿Ah? ¿O no hay gente todavía en la ley? Porque Jesús dijo, el que haga juicio sin misericordia, recibirá juicio sin misericordia. Sí, eso se devuelve. Entonces no podemos nosotros decir que somos profetas mayores de la ley, porque ok, puede serlo, pero hermano, no se lo recomiendo. Mejor seamos profetas de la gracia. En cuanto seamos profetas mayores, eso lo hizo fue el escritor. En sí usted se va a los estudios bíblicos y a las profundidades históricas, y en ninguna parte de la Biblia dice que hubieron profetas mayores ni menores. Todos eran por igual delante de Dios. Solo que unos tenían más unción y más búsqueda, pero no es mayores ni menores, son profetas. Eso depende de cada quien. Son profetas. Sí. Pero sí me está entendiendo, o sea... Nunca existió por la Biblia, ni por ningún hombre inspirado por Dios, que hablara que habían profetas mayores ni menores. Entonces hagamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué? El escritor es el que... Sí, alertemos si hay algún peligro. Si no vamos a tapar pecado, no, Dios nos guarde. Pero hermano, si alguien está fallando, corrijámoslo con amor, con mansedumbre y con misericordia, porque eso es la llenura del Espíritu
santo del Señor. Y si alguien nos hizo algo, Señor, perdónalo. No sabe lo que hace. Ya terminamos este capítulo. Quedamos entonces para el otro martes. En el otro capítulo, ¿alguien tiene que agregar? ¿Alguna, mi hermana, alguna pregunta? Mi hermano, mi hermana Milagro, mi hermano David. Claro. ¿Y mi hermana quedó clara? Amén. Amén. ¿Y mi hermana Milagro? Sin palabras. Bueno, vamos a pedirle a mi hermana para que piden oración.